Hay un versículo del Antiguo Testamento que llena de esperanza y llena de aliento nuestros corazones, y es un versículo en Proverbios 24:16 que dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Tenemos aquí delante de nosotros hoy en Lucas 22 un texto muy conocido, el texto de la negación de Pedro, 3 veces negando al Señor, un texto que creo que todo cristiano ha leído o ha escuchado alguna vez, un texto en el que Cristo fue arrestado y Pedro seguía de lejos, y luego Pedro cae en este pecado de negar, decir no conozco, no sé nada de Jesús, negar a Cristo. Ahora tenemos que dar muchas gracias a Dios de que este episodio está aquí en la Biblia. Muchos cristianos han sido avisados a través de este evento aquí. Muchas personas han sido guiadas hacia Cristo a través de este pasaje que tenemos aquí. Y muchos cristianos que han caído en pecado han visto la luz a través de este texto que tenemos aquí. Pero también ha servido para que muchos no lleguen a caer donde cayó Pedro. Ahora, este episodio que tenemos aquí en el libro de Lucas también nos hace ver la veracidad de la palabra de Dios y cómo este libro es la palabra de Dios y no es palabra de hombres. ¿Por qué digo esto? Porque ninguna religión humana hubiera contado un episodio tan humillante para uno de sus primeros líderes, que negó a Cristo hasta 3 veces. Ese texto narra la caída de Pedro, cómo este hombre que parecía tan valiente y tan entregado cayó hasta lo más hondo del pecado. Y este texto, este pasaje de la tentación, de la caída de Pedro, aparece en todos los evangelios. Y eso nos hace ver cómo la Biblia es la palabra de Dios. Si fuera una religión humana, como otras religiones humanas, no hablan nunca de la caída de sus líderes. Pero la Biblia sí. Habla de la caída de Pedro, habla de las caídas de Pablo, habla de la caída de David, habla de la caída de Abraham. Por supuesto, solo hay uno que no cayó, el único mediador entre Dios y los hombres, el Cordero puro y sin mancha, Jesucristo. Pero hoy vamos a ver la caída de Pedro. Y he titulado este mensaje La caída de un verdadero cristiano, porque tenemos que entender que los verdaderos cristianos caen. Lo hemos leído, el justo cae y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal y no son levantados. Hemos cantado hoy esta canción, Él me sostendrá. Y en este mensaje queremos recordar que en la caída Cristo nos sostiene, Cristo nos rescata, Cristo nos perdona, Cristo nos salva para no caer, y cuando caemos Él es el que nos levanta. Esta es la caída de un cristiano verdadero que encontramos aquí, en la caída de Pedro. Ahora, hay una diferencia en 2 caídas que vemos en este texto. Vemos el final de la caída de Judas. Lucas no nos habla de cómo Judas después de este pasaje va y comete suicidio. Judas cayó en el mal. ¿No hubo un lloro amargo de Lucas? ¿No hubo arrepentimiento verdadero de Lucas? Vemos que hay una gran diferencia entre lo que hace Judas, entre lo que hace Judas y lo que hace Pedro. Hay una diferencia clara entre traicionar a Cristo y caer o alejarse de Cristo. Y es la diferencia entre Judas y Pedro, la diferencia entre uno que fue un apóstata, quien abandonó la fe, quien abandonó a Cristo, y alguien que cayó en el camino de Cristo. No cayó de la gracia Pedro, sino que cayó en el camino y fue levantado en el camino. Esta es la caída de un cristiano verdadero y preciso, la caída de un cristiano verdadero, porque hay grandes diferencias de cómo cae y se aparta un falso cristiano de cómo cae un cristiano verdadero. Que una persona sea cristiano no significa que ya no peca. Que una persona sea cristiano no significa que ya no cae, significa que cae y se arrepiente y se acerca más al Señor. Significa que peca así y confiesa su pecado, porque si confesamos nuestros pecados, le dice Juan a creyentes, si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Así que en este pasaje vemos cómo Pedro cae, pero el Señor lo levanta. Vemos también la misericordia del Señor. Y no solamente la vemos en lo de Pedro. No vamos a exponer todos los versículos de este primer pasaje del 47 al 53, pero vemos que incluso cuando Cristo es arrestado, vemos la compasión de Cristo. Cristo estaba allí orando, los discípulos habían quedado dormidos, Jesús les dice, ¿por qué estáis durmiendo? Y mientras Él habla, viene toda esta gente, toda esta turba. Una turba significa un tropel, multitud de gente, vienen a arrestar a Jesús. ¿Y quién los guía? Los guía Judas. Y veo la misericordia de Cristo en darle una última oportunidad a Judas. Ya le había dicho muchísimo, le da una última oportunidad para que piense en lo que está haciendo. Y le dice, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Le dice, ¿quién es Él? Es el Hijo del Hombre, es el Mesías, es el hombre perfecto. Y le dice, Judas, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Pero Judas ya estaba ciego. Judas solo pensaba en su voluntad. Y Judas, incluso estas palabras, no le hicieron cambiar de opinión. Ahora, vemos también que algunos discípulos intentan defender a Cristo. Uno corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué hace Cristo en todo esto? Por supuesto le dice, basta ya, dejad, pero coge esta herida, coge esta oreja que había sido cortada y sana. Mira la compasión de Cristo en este momento donde le van a arrestar, donde Él estaba sudando gotas de sangre y cómo en todo esto Él tiene esa compasión para sanar a este siervo de los que venían a arrestarle, de los que venían a hacerle daño, de los que odiaban a Cristo, y aun Cristo les muestra compasión. Y eso, tenlo claro, Cristo lo ha hecho una y otra vez. Da lluvia sobre justos e injustos. Aquel que blasfema el nombre de Cristo, luego come y bebe, y Cristo tiene misericordia de él, esperando que su misericordia le guíe al arrepentimiento. Y eso es lo que Cristo hace aquí. La compasión de Cristo la vemos en este pasaje. Y al final también, incluso Cristo reprende a estos principales sacerdotes. Sabemos que algunos de ellos, quizás Saulo estaba entre ellos, no lo sabemos, pero algunos de ellos luego se convertirían. Y Cristo les hace ver en el versículo 52 y 53, les reprende y les dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Les dice, pero si yo estaba con vosotros, llevo toda esta semana con vosotros en el templo, y estabais ahí conmigo, y ahora tenéis que venir con espadas y palos como si yo fuera un ladrón, tenéis que venir con armas como si yo fuera aquí un ejército, habéis estado conmigo todos los días en el templo. Y Cristo les reprende así, pero hace una ilustración y dice, no, si es que está claro que teníais que venir de noche, porque vuestra es la hora de las tinieblas. Eran gente de la oscuridad, gente guiada por el rey de la oscuridad, por el rey de las tinieblas que era Satanás. Y Cristo se lo recuerda, lo que estáis haciendo, al final lo hacéis por la noche, porque sois hijos de vuestro padre, el padre de la oscuridad, de Satanás. Esta es vuestra hora, esta es la potestad de las tinieblas. Y en este marco, en este contexto, es donde Lucas nos comienza a hablar de Pedro, de lo que pasa con Pedro. Y aquí vamos a ver entonces 4 cosas que ocurren en esta caída de Pedro, en esta caída de un verdadero cristiano. La caída de un verdadero cristiano. En primer lugar, vemos cómo se aleja de Cristo gradualmente. Pedro se alejó de Cristo gradualmente. Y es que Satanás es muy listo. Satanás no empieza tentándote con lo gordo. Satanás no empieza tentándote con sal hoy y mata a una persona. No. O sal hoy y blasfema el nombre de Cristo y di no quiero saber nada más de Cristo. No te va a tentar con eso. Va a haber paso a paso, poco a poco. Como esa historia que se dice de la rana, que si pones una rana en agua tibia, la pones en una olla, está a gusto y vas calentando más la olla, y la rana no se da cuenta hasta que ha muerto. Así Satanás es astuto y poco a poco va trayéndote cosas, gradualmente te va alejando poco a poco. Y eso pasa con Pedro. Este era el apóstol que había caminado sobre las aguas, aunque luego dudó. Este era el apóstol que había dicho a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Este es el apóstol que había sido utilizado por Dios, pero poco a poco fue alejándose. Este es el apóstol que había dicho, Señor, ¿a quién iremos? Cuando todos dejaban a Cristo, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero aquí niega descaradamente y enfáticamente, incluso que siquiera conoce a Jesús. Yo no lo conozco, no tengo ni idea de quién es. Comienza a decir Pedro, ¿qué es lo que había pasado? ¿Cómo se puede llegar de una cosa a otra? Bueno, hay un dicho en inglés que en español sería algo como, tú cuida los céntimos y los euros se cuidarán solos. En español hay un refrán en el Quijote que dice, muchos pocos hacen un mucho. No sé si alguna vez habéis escuchado eso. Muchos pocos hacen un montón. Y significa, tú preocúpate de las cosas pequeñas y te estarás ocupando también de lo grande. Tú cuida los céntimos y al final estarás cuidando los euros. Y eso es lo que le pasó a Pedro aquí. Pasito a pasito pequeño fue alejándose y llegó a algo que nunca pensó que le iba a llegar. Él es el que había dicho, yo nunca te podría negar, yo iré a la muerte contigo. Pero paso a paso fue permitiendo cosas hasta que llegó eso. Descuidó las cosas pequeñas y esto le llevó a caer de manera grande. Y esto es un aviso tremendo para cada uno de nosotros. Cuidado con los pequeños pasos que puedes hacer alejándote de Cristo, que dices, no pasa nada que esta mañana o este día no ore. Es un día, ¿qué va a pasar? Y no pasa nada otro día que no ore. Si llevo 2 días, ¿qué va a pasar? Y vas desarrollando un hábito de alejarte de Cristo, alejarte de la oración, alejarte de la lectura de la Biblia. No pasa nada. Alejarte de congregarte. ¿Qué pasa por un domingo? ¿Qué pasa por 2 domingos? No pasa nada, si yo estoy bien con el Señor, si el Señor tampoco necesita que estemos ahí. Vas alejándote poco a poco, vas dejando quizá actitudes pecaminosas en tu corazón. Si es que yo sé que hay un poco de rencor, pero bueno, es que se lo merece esa persona. Vas dejando cosas poco a poco, y llegas a lo mismo que llegó Pedro. Veamos algunos de estos pasos. En primer lugar, vemos aquí de cómo se alejó, se durmió en la oración que Cristo le había dicho que orara. Orad para que no entréis en tentación, lo vimos la semana pasada, y se durmió. El que había dicho tanto en el aposento alto, no pudo ni quedarse despierto por Cristo. La pereza, la somnolencia, el egoísmo, también la falta de interés. Porque si lo piensas, te quedas despierto, Pedro se hubiera quedado despierto si era algo que le tocaba la fibra, si era algo que le tocaba a él mismo. Pero como se estaba alejando de Cristo, como había perdido el interés, no se quedó despierto. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Tantas veces nos podemos quedar despiertos para cualquier cosa, fútbol, película, serie, hablar, pero para las cosas que importan, oro 20 minutos y ya estoy frito en la cama. Qué triste, se durmió en la oración, descuidó la oración. Y cuando Jesús fue y recriminó a los apóstoles, recriminó específicamente a Pedro y le dijo, Simón, ¿no has podido velar ni una hora? Tanto que decía hasta la muerte, ni una hora había podido estar orando y velando con Cristo. Eso fue lo primero, se durmió. Después vemos aquí, en el versículo 50, que Pedro defiende carnalmente a Jesús. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. No nos dice Lucas quién, pero Juan nos dice específicamente que era Pedro, el que cogió la espada y ¡pum!, cortó la oreja derecha de un siervo, de uno de los que venían a arrestar a Jesús. Ahora, Jesús podría haber llamado 12 legiones de ángeles. Se los dice a la gente que le iba a arrestar. Yo podría llamar a miles y millones de ángeles que vinieran a echarme una mano. Ni necesitaba a los ángeles, pero podría haberlos llamado. Es más, había un ángel que le había estado fortaleciendo mientras oraba, pero no lo hizo. Él había estado orando, hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Había puesto su confianza en el Padre y ahora Jesús, tranquilo y confiado, podía afrontar lo que le venía. ¿Qué pasa con los discípulos? Los discípulos no habían orado. Se levantan entonces sin confianza en Cristo, sin saber lo que hacer, despavoridos, alterados, recién despertados. Le preguntan a Jesús, Señor, ¿heriremos a espada? Versículo 49.
Jesús no les dice nada porque ya les había dicho en el aposento alto, cuando le dijeron, aquí hay espadas, Jesús dijo, basta. No se estaba refiriendo a eso. Y Pedro entonces coge la espada y corta la oreja. Ahora, al parecer lo que Pedro estaba intentando hacer era matar a este siervo del sumo sacerdote y seguramente se giró, se agachó y le cortó la oreja. Pero mira la reacción. Pedro, ¿qué es lo que hace? No está confiando en Cristo, él está confiando en sus propios medios. Él, siendo un pescador fuerte de allí de Galilea, en su pasado seguramente habría intentado resolver los problemas de la misma manera, con 2 tortas, con violencia. Así es como se resuelven los problemas. Mucha gente piensa así, ¿no? Así es como se resuelven los problemas. Salimos afuera del bar y ahí resolvemos los problemas. Salimos afuera y así resolvemos las diferencias. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? Está en una situación de presión. ¿Y cómo resuelvo esto? Con la violencia. ¿Y sabe lo que pasa? Aquellos que no han pasado el tiempo en oración, aquellos que se han comenzado a alejar de Cristo, aquellos que no tienen una relación cercana con Cristo, van a querer resolver los problemas con sus propios medios. Van a querer resolver los problemas que salgan con métodos humanos en vez de con métodos divinos. Van a intentar resolver problemas con aquello que ellos conocen bien. Para algunos, como Pedro, será con la violencia. Así resuelvo el problema. Para algunos otros es con la manipulación. Tengo un problema, voy a manipular a la gente, voy a manipular todo y así logro resolver el problema. Para otros es con la mentira. Viene un problema, comienzo a mentir y a ver si así me resuelvo el problema. Pero todos estos métodos humanos para resolver los problemas es porque no estás confiando en Cristo. Porque no estás confiando con la confianza puesta en tu Dios. Ahora, ¿qué hace Pedro después? No lo tenemos aquí escrito, pero todos los otros, Mateo y Marcos, nos dicen que en ese momento, cuando Jesús les dice, no me defendáis con espadas, ¿qué es lo que hacen? Dice Mateo y Marcos, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Lo dice claramente Mateo y Marcos, incluido Pedro. Pedro acaba de coger la espada, cortar la oreja, y Jesús dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Basta ya, dejad, le dice Jesús. Jesús sana al siervo y todos los discípulos huyen y Pedro allí también. Huye. Y vemos la inconsistencia del carácter de Pedro. Y eso lo puedes ver en todos los evangelios. Estaba aquí y luego estaba aquí. Le dice a Cristo, tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente, y justo después le estaba diciendo, pero no vayas a morir en la cruz. No, eso no. Inconsistente toda su vida, hasta que Cristo le cambió. Y vemos aquí la inconsistencia de Pedro que tenía ahora en su carácter. Defiende a Cristo y después sale corriendo. Huye y abandona a Jesús. Pero después, versículo 54, vemos que otra vez es inconsistente. Acaba de salir corriendo, nos dicen Mateo y Marcos, versículo 54, y Pedro le seguía de lejos. Pedro piensa las cosas, primero ha intentado usar sus propios medios, la violencia, después ha salido corriendo y después dice, espérate, que yo había dicho que yo iba a estar ahí hasta la muerte con Cristo, así que tengo que seguirle. Y sigue a Jesús, pero lo sigue por orgullo y lo sigue de lejos. Jesús le había dicho a Pedro en el aposento alto en Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús no había pedido a Pedro y a los discípulos que les siguieran hasta el sitio del juicio. Este juicio era un juicio que tenía que afrontar Jesús solo. ¿Y por qué es que Pedro al final siguió a Jesús hasta donde lo iban a juzgar? Bueno, yo creo que en Pedro había un elemento de orgullo, porque vemos que no era un amor a Cristo que él tenía, había un elemento de orgullo allí. Él siguió a Jesús de lejos porque él había dicho que iba. Esa fue la razón. No por amor a Cristo, sino por amor a sí mismo. Y cuidado, porque muchas veces nosotros podemos hacer cosas cristianas, actividades espirituales, por amor a nosotros mismos. No.
Yo voy a la iglesia porque yo siempre voy. Yo voy a la iglesia porque yo soy el más fiel de todos. Yo no falto un culto porque yo soy alguien de palabra. Yo leo la Biblia porque sí soy el que más sabe de la iglesia y voy a seguir siéndolo. Y podemos hacer cosas por orgullo, como aquellos fariseos que decían, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Pedro había dicho, yo voy a seguirte hasta la muerte. Y Pedro sigue a Jesús, pero en el corazón lo que había era orgullo. No era te sigo porque te amo, era te sigo porque que no se diga que Pedro no estuvo ahí. Esa era la actitud. Ahora, creo que más tarde Pedro hubiera preferido haber sido como los otros. Hubiera preferido mucho más haber sido como los otros, como Tomás, como Jacobo, como Andrés, su hermano, que salieron corriendo y se quedaron lejos antes que lo que hizo. Porque lo que hizo trajo mucha más deshonra al nombre de Cristo que lo que hizo Andrés, o lo que hizo Tomás, o lo que hizo Jacobo, de desaparecer en ese sitio. Y a veces parece que nos arriesgamos por Cristo o que hacemos sacrificios por Él, pero en realidad lo hacemos por amor propio y por eso tenemos que mirar nuestras motivaciones. Lo hacemos porque yo no soy de los que fallan, porque yo soy mejor que los otros de la iglesia. Cuidado, porque incluso la fidelidad, el ser fiel, que es algo bueno, pero cuando estás siendo fiel, ¿a quién estás siendo fiel? ¿A Cristo o a ti mismo? Examinémonos. Muchos incluso han entrado en el ministerio así, no por amor a Cristo, sino por amor a sí mismos, para que mi nombre conste, para que la gente hable de mí, para que yo gane puntos, y eso es hacer destrozos en el ministerio. Eso no es la manera de servir al Señor. Ahora, Pedro no fue el único que siguió a Jesús. Sabemos también por el Evangelio de Juan que Juan, o otro discípulo, que podemos suponer que era el mismo Juan, también entró al patio del sumo sacerdote y después habló para que dejasen entrar a Pedro. Esto nos lo dice el Evangelio de Juan. Pero Pedro le sigue, sí, pero nos dice, le sigue de lejos. Quizá tú has estado siguiendo así a Jesús, siguiéndole de lejos. Y muchas veces se sigue a Cristo de lejos porque hay orgullo en tu corazón. Porque tú lo que quieres es dar la apariencia, tú lo que quieres es cumplir, pero no hay una devoción, no está ese amor, de que no te puedes separar de Él, de que no puedes soltarle y por eso le sigues de lejos, que haya distancia. Sí, yo voy, pero ya está. Sí, yo soy cristiano, pero nada de radical. Sí, yo estoy allí, pero con precaución, que no me tilden de loco o de radical o de que no sales de ahí o de que... No. Como la iglesia de la Odisea. No eran fríos ni calientes, eran tibios. Y la palabra de Cristo es dura, os vomitaré de mi boca. Así estaba Pedro, tibio. Y lo que estaba haciendo es porque había orgullo. Y entonces, ¿cómo se demuestra eso también? Porque Pedro cuando va allí, ¿qué hace? Se mezcla con los enemigos de Cristo. Está tan aturdida su mente, tan confundida, tan ensimismado en sí mismo. ¿Y qué hace cuando llega allí? Fíjate estos pasitos que está dando. Defiende carnalmente a Cristo, se ha dormido en la oración, defiende carnalmente a Cristo, sale corriendo pero luego dice, no, le tengo que seguir, pero le sigo de lejos. Y cuando llega dentro del sitio donde era el juicio, en el patio, y a Cristo lo estarían juzgando en algunas de las habitaciones, se mezcla con los enemigos de Cristo. Nos dice allí en el versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, las noches de Semana Santa, marzo, abril, allí en Jerusalén, puede hacer frío, y encendieron un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. En el Evangelio de Juan mismo, que estaba también allí, nos dice que los siervos habían encendido un fuego porque hacía frío. Se calentaban y que Pedro estaba también allí. Al principio sentado, después dice Juan que se puso de pie y allí estaba, como uno más. Por lo que vemos, Juan mismo, que también estaba allí, el apóstol Juan, pero no estaba en el lugar. Estaba seguramente
apartado. Pero Pedro estaba allí con todos ellos, calentándose en el fuego. Y quizá alguno diría, bueno, es que hacía frío, había que calentarse. Sí, a veces hay cosas normales como calentarse, como comer, beber, que pueden ser normales, pero si en algunas situaciones te llevan a compañías peligrosas, mejor pasar frío, estar lejos del fuego, como estuvo Juan, que calentarse las manos y estar calentito y negar a Cristo con estas compañías. Cuidado, necesidades normales pueden llevar a compañías destructivas y compañías destructivas pueden llevar a negar a Cristo y alejarte de Cristo. Incluso la palabra en el versículo 56, cuando dice sentado al fuego, la palabra fuego no es la misma palabra que tenemos antes, sino que es una palabra que habla de la luz del fuego. Y claro, si lo piensas, Pedro se estaba exponiendo claramente. Todo el mundo podía estar viendo su cara, viendo quién era. Le habían visto con Jesús todos los otros días y ahora él estaba ahí a la luz que podían verle. Qué gran error de Pedro. Y al final, Pedro estaba allí metido con los demás, con los enemigos de Cristo. Y por eso la Biblia habla tantas veces de la importancia que tienen las amistades, las compañías del cristiano. Un cristiano debe llevar mucho cuidado con sus compañías. Ahora, no significa que nos salgamos del mundo. Esta semana justo leía de 1 Corintios, cuando habla de que no está diciendo en 1 Corintios 5 que no nos juntemos con aquellos que son pecadores, adúlteros, borrachos y demás. No, debemos de estar con ellos, vivir con ellos para influenciarles con el Evangelio. Dios no nos llama a meternos a un monasterio, a vivir encerrados. Dios nos llama a estar con ellos para traerles a Cristo. Pero mucho cuidado de que estar con ellos no signifique ser involucrado, ser influenciado por ellos. Hay momentos donde debes decir, yo de aquí me voy. Hay momentos donde debes trazar la línea y cada uno debe trazar la línea en su vida de decir, yo aquí no puedo estar, yo aquí no pinto nada, yo este programa lo apago. ¿Cómo voy a estar yo ahí en la muchedumbre que hay ahí, 5 o 6 en televisión, hablando blasfemias, hablando adulterios, hablando basura, y yo allí viéndolo y escuchándolo? No, de aquí me voy, aquí apago y ya está. Yo no voy a estar en la compañía de los malvados. Y lo que pasa cuando enchufas la tele y luego tienes que apagarla, puede pasar también cuando estás en una comida y comienzan a blasfemar el nombre de Jesús, comienzan a hablar cosas que no edifican tu alma y tienes que decir, bueno, hoy me voy un poco antes, hasta luego. Puede pasar también en muchas maneras, cosas que te alejan de Dios, compañías que te alejan de Cristo, como le alejaron a Pedro. Se mezcló con los enemigos de Cristo, estaba entre ellos, era uno más. Había que calentarse en el fuego y eso hizo que se metiera en la boca del lobo. En segundo lugar, vamos a ver la caída en el pecado. Y hubo dos cosas que ocurrieron antes de la caída en el pecado o que están ocurriendo en la caída en el pecado. Una muy grande es el temor del hombre. Se había ido alejando y al final su corazón se había llenado de temor del hombre. Tiene temor hasta de las palabras de una criada, una sierva, una doncella, quizá una joven, y Pedro, un hombre ya adulto, tiene temor hasta de las palabras de esta criada. Cuando en el 56 una criada al verle sentado al fuego se fijó en él, también él estaba con él, dijo la criada, y tiene temor del hombre. ¿Por qué Pedro cae? Pues porque en su corazón había temor del hombre, más que temor de Dios. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Cuántos han caído en este lazo? Lazo de temer a los hombres. Lazo de decir, es que se van a reír de mí. Si yo hablo algo ahora, se van a reír de mí. Es que me van a excluir del grupo. Sí, ocurrirá. Es que me puedo buscar problemas si no digo esto o si digo esto. Es que son muchos y yo solo uno, así que me callo. Salmo 32 lo hemos leído, de cómo el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El temor del hombre pone lazo.
A veces estamos en lugares y decimos, ¿digo algo? ¿No lo digo? Y por supuesto necesitamos sabiduría, necesitamos tacto, necesitamos buscar las ocasiones, pero cuidado con el temor del hombre, la vergüenza, que es lo que le pasó a Pedro, se avergonzó de Cristo. ¿Te avergüenzas tú de Cristo? ¿Temes más a los hombres de lo que temes a Dios? Proverbios 29 que dice, el temor del hombre pondrá lazo, dice después, mas el que confía en el Señor será exaltado. Y es que cuando te olvidas de los hombres y estás confiando en el Señor, y has dedicado tu vida al Señor ese día, y estás confiando en el Señor, mirando las cosas de arriba, no mirando las opiniones de los hombres, sino mirando al Señor, dices, Señor, estoy confiando en ti. Y si se meten conmigo, bueno. Si hablan mal, bueno. Si me excluyen, bueno. Pero el Señor está conmigo y el Señor exaltará a los suyos. Eso uno, temor a los hombres. Pero otra cosa también, hubo un olvido del aviso de Cristo. Porque si vienes conmigo al versículo 61, dice ahí, y Pedro, mitad del versículo, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Una palabra que Cristo solo había dicho 5 o 6 horas antes quizás. Y Pedro entonces se acuerda. Pedro se había olvidado. Pedro se había olvidado de las palabras de Cristo. ¿Y cuántas veces la desobediencia y la negación y el avergonzarnos de Cristo y el estar lejos de Cristo llega por el olvido? Es que yo no me acordaba que la Biblia decía eso. No me acordaba. Se me había olvidado. Y puede ser verdad que se te haya olvidado. Pero si se te ha olvidado es porque no has prestado la atención que tenías que prestar. Ahí, si te fijas, hay cosas que no se nos olvidan. No se nos olvida levantarnos a trabajar por la mañana, a ir al trabajo, no se nos olvida comer cada día, no se nos olvida a veces lavarnos los dientes, no se nos olvidan ciertas cosas. Puedes pensar en tu día cosas que no se te olvidan, que las tienes ahí. Puedes pensar incluso información que no se te olvida. La matrícula de tu coche, dices, es que no se me olvida. El número de teléfono no se te olvida. ¿Por qué? Porque le das importancia. Porque ves que es algo crucial para distintas cosas. O también porque lo has repetido tantas veces que no se te olvida. Pues aquí tenemos lo que es crucial, lo que es necesario y lo que debemos repetir tantas veces que no se olvide. No se olvide la palabra de Dios. Por eso, tantas veces en el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo, acuérdate, recuerda, acordaos, recordad, haced memoria, una y otra vez. Lo puedes buscar por ti mismo, lo vas a encontrar. Haz memoria, recuerda. Si no retienes, es porque no estás haciendo memoria, porque no estás dedicándote a recordar esas cosas, para que no se olviden. Y encontramos aquí a Pedro temiendo a los hombres, habiendo olvidado la palabra de Cristo, que se mete de lleno y cae en el hoyo entero. Viene una criada y él niega a Jesús. No confiesa a Jesús delante de los hombres. ¿Os acordáis de que Jesús había dicho en Lucas 12? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hay un gran peligro en negar a Cristo. Gracias a Dios vemos que hubo arrepentimiento. La vida entera de Pedro no fue una vida de negar a Jesús. Pero hubo un momento de negar a Jesús aquí, muy triste. En un momento de tensión, miedo, lo negó una vez con la criada. Después, otra vez, vino otro hombre, versículo 58, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Primeramente dice, mujer, no lo conozco. Ahora dice, hombre, no lo soy. Y después, una hora después, una hora que tenía tiempo para haber pensado, para haber recapacitado, y tampoco. Una hora después vuelve a ocurrir, y esta tercera vez, dice aquí Lucas, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Los otros evangelios nos dicen que esta tercera vez no solamente dice eso, sino empieza a jurar y a maldecir en esta tercera vez. A maldecir. En nuestro idioma, a decir palabrotas. A decir imprecaciones, también se podría decir. Maldiciones, para decir que no,
que yo no conozco a Jesús. Y comienza a decirlo con maldiciones, juramentos y palabrotas. Cuidado con tu vocabulario. Cuidado con el vocabulario. Cuidado con lo que sale por tu boca. Cuando Cristo limpia a una persona del pecado, la limpia completa, la lengua incluida. Algunos han llegado a decir, bueno, es que yo hablo así. Bueno, tú hablabas así. Ahora Dios no quiere que hables así. Dios nos limpia por completo. Limpia también nuestra lengua. Esa palabrota, esa lengua sucia, esa lengua que yo te juro, No. Cuidado con lo que hablas. Dice Cristo que tu sí sea sí y tu no sea no. Palabras groseras, palabras exageradas, palabras que son palabrotas, no deben salir de la boca de un cristiano. Y aquí Pedro, en su furor, en su temor del hombre, en su ira, en su vergüenza, se mete de lleno en negar a Jesús. Así encontramos a un apóstol, así encontramos a este discípulo, así encontramos a este cristiano, porque ya Cristo les había dicho a todos ellos, menos a Judas, en el aposento alto, cuando les lavó los pies, les dijo, ya limpios estáis. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y Pedro ahora se estaba ensuciando los pies hasta arriba. Pero ya era salvo, él era cristiano, pero se estaba alejando. Y en este momento es donde todo cambia. Y gracias a Dios que todo cambia. Y en tu vida y en mi vida muchas veces nos hemos metido en lo mismo que se metió Pedro. Nos hemos metido de barro de pecado hasta las rodillas casi. Y por la misericordia de Dios no nos hemos ahogado. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, no por él, sino por Cristo. Y aquí es donde todo cambia, en el versículo 61. Pedro, ¿sabes? Podría haber negado y con la actitud que está teniendo Pedro aquí, podría haber seguido negando, no 3 veces, sino 100 veces a Cristo. Pedro en sí mismo no se daba cuenta de su pecado, ahí estaba metiéndose de lleno. Pedro incluso, si no fuera por la misericordia de Dios, podría haber seguido en el camino de Judas, incluso traicionar a Jesús, incluso testificar contra él. Pero por la misericordia de Dios con los suyos, por la misericordia de Dios con su pueblo, Él va a sostener a los suyos. Y podemos cantar, Él me sostendrá. No porque yo soy mejor, no porque yo soy un Pedro que nunca voy a negar, sino porque Él ha prometido que lo que empezó lo acabará. Él ha prometido que me va a preservar hasta el final. Piénsalo, ¿qué es lo que te mantiene fiel a Cristo? ¿Tu perseverancia? ¿Tu fuerza de voluntad? ¿Tu dedicación? ¿Tu esfuerzo? No, lo que te mantiene fiel a Cristo es Cristo. Marido, esposa, ¿qué es lo que te ha mantenido en tu matrimonio por los 10, 20, 30, 40 años que llevas sin traicionar a tu esposo, sin traicionar a tu esposa? Es Cristo. ¿Qué es lo que te mantiene para que no caigas? Es Cristo. Él es el que mantiene, porque lo que cambia todo, y vamos ahora al tercer punto, lo que cambia todo aquí es la misericordia de Cristo. Sabemos que el gallo cantó y Pedro se dio cuenta, pero el Evangelio de Lucas nos da un detalle que no aparece en ningún otro evangelio y que nos pone la piel de gallina, nunca mejor dicho. Incluso con el canto del gallo, aún no se había dado cuenta Pedro de lo que había pasado. Porque versículo 60 dice, enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y otros evangelistas dicen, y Pedro se acordó. Pero Lucas nos da un detalle que nos amplía mucho más lo que estaba pasando aquí. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lo que cambió todo, en primer lugar, fue la mirada de Jesús. Fue la mirada de Jesús. Piensa un poco en la situación. Allí está el Señor siendo acusado con un grupo de acusadores ahí contra él, los sacerdotes, siendo humillado, siendo pegado, le habían puesto una túnica espléndida, está no solamente ese sufrimiento físico, esas acusaciones, está sintiendo el peso ya de nuestro pecado, de tu pecado y de mi pecado, lo está sintiendo allí, está comenzando a oler el hedor de la copa de la ira de Dios por nuestro pecado que caería sobre él. Y en medio de todo eso, él tiene el tiempo para girarse y mirar a Pedro, que estaba ahí en el fuego,
blasfemando y maldiciendo, diciendo que no conocía a Jesús. Piensa en la misericordia del Señor en todo eso. El Señor podría haber dicho, el Señor que estaba escuchando las palabrotas de Pedro, el Señor podría haber dicho, ya se lo dije, el que me negare, yo también le negaré. Hasta luego, Pedro. Esa es lo último que vas a decir de mí. Jesús podría haber dicho eso, por supuesto que sí. Pedro no se merecía una mirada de misericordia, por supuesto que no se la merecía. No se merecía esta mirada de rescate, esta mirada de recordatorio, esta mirada de amor de su maestro. Se merecía ser dejado en su pecado, se merecía ser endurecido y después pagar por su pecado. Se merecía lo mismo que tú y yo no merecíamos por nuestro pecado. Eso es lo que él se merecía. Pero Jesús no hace eso. Y ahí está su mirada de misericordia. Y te voy a decir una cosa, la mirada de Cristo vale más que 1000 sermones. Más que 1000 sermones. Una mirada de Cristo. Y por eso os digo, mirar a Cristo. No mirarlo físicamente, una representación que hagan en una cruz con una figura allí. No. Míralo en la palabra. Míralo en la palabra. Míralo en Getsemaní, como vimos la semana pasada, sudando gotas de sangre. Una mirada de Cristo es más que suficiente para romper el corazón del cristiano descarriado. Esos ojos de amor que vio Pedro allí, que le miraron, esos ojos llenos de amor que habían sido traicionados, que ahora Pedro estaba negando que conocía a ese Cristo, y esos ojos que ahora estarían amoratados, quizá derramando lágrimas, quizá derramando sangre. Esa boca en la que no había engaño ninguno, esa boca que hablaba, como Pedro había dicho, tú hablas palabras de vida eterna, esa boca ahora está sus ojos, su rostro, su boca, mirando a Cristo, mirando a Pedro. Y en el Salmo 32 que hemos leído, el versículo 8, este salmo que habla del perdón, este salmo que habla del pecado de David, pero cómo es bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Dice el Salmo 32, 8, Dios hablando, dice, yo te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo dice Dios, eso lo dice Cristo, eso lo dice el Señor. Yo voy a fijar sobre ti mis ojos. Y esa mirada de Cristo la podemos tener aquellos que hemos venido a Él por la fe. Cristo te mira y en tu pecado te has alejado, le has negado, has blasfemado su nombre y Él te mira. Y esa mirada lo cambia todo. Esa mirada lo cambia todo. Mírale tú también a Él. Mírale tú también a Él. Mira su rostro, mira su sufrimiento que sufrió por tu pecado y que esa mirada te derrita el corazón para que, como Pedro, te arrepientas y vengas a Él. Te haré entender, dice Dios. Te enseñaré el camino que debes andar. ¿Y cómo lo hará? Voy a mirarte. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Eso hizo Cristo con Pedro. Ahora, no solamente fue la mirada de Jesús, había habido también un enviado anunciado por Jesús. ¿Cuál fue este enviado anunciado por Jesús? El gallo. Sí, el gallo. El gallo tenía que cantar y el gallo cantó. Y el gallo cantó. Eso era el recordatorio que Jesús le había dicho antes, que cante el gallo me negarás 3 veces. Y el gallo cantó. Y en Marcos incluso se nos da un detalle en el Evangelio de Marcos, que no sé si lo habéis leído alguna vez, pero Marcos era hijo espiritual de Pedro y quizá Pedro le había contado también más información sobre esto. Le dice que Jesús le dijo, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y sale ahí que Pedro niega a Jesús y el gallo canta una vez. Y Pedro ni se entera. Y después Pedro niega otra vez a Jesús, niega la 3.ª vez a Jesús y el gallo canta la 2.ª vez. Como que Jesús incluso le había dado más recordatorio de Pedro, cuidado, Pedro, aviso, Pedro, te recuerdo, Pedro, aviso, cuidado con el pecado. Y Pedro aún así cayó. Pedro persistió en la negación. Y a veces Dios nos recuerda su palabra, nos recuerda que no nos alejemos a través de estos recordatorios. A veces es un animal. ¿Os acordáis de Balaam con su burra que le habló?
A veces es una ballena que tragó a Jonás y allí se arrepintió. Y aquí es un gallo que canta y Pedro se arrepiente. Y es que, ¿cómo necesitamos esos recordatorios? ¿Cómo necesitamos esos recordatorios? Nos pasa como a Pedro, nos dormimos en el pecado. Nos quedamos atolondrados en el pecado y no sabemos a dónde tenemos que ir. Y seguimos en el pecado y no sabemos cómo salir. Y Dios tiene que mandar estos gallos. Nos dormimos en el pecado. Y si no fuera por esto, seguiríamos en el pecado. Así que, cristiano, no mates al gallo. Hay gallos que Dios ha puesto en nuestra vida para despertarnos y hacernos salir del pecado, para despertarnos de nuestra indulgencia, de nuestra pereza y acudir a Cristo y arrepentirnos. Uno de estos gallos que Dios pone en la vida del cristiano es la conciencia que tenemos. Esa conciencia es uno de estos gallos que Dios pone para avisarnos. Y por eso, cristiano, que tu conciencia esté sensible y que tu conciencia esté cautiva, atada a la palabra de Dios, como dijo Martín Lutero hace 500 años. Que tu conciencia esté basada en la palabra de Dios. Así que cuando algo ocurre, cuando caes en el pecado, que la conciencia sea ese gallo que comienza a cantar diciendo, para, eso está mal, allí no debes ir, este camino es perjudicial para ti. Otro gallo que podemos tener los cristianos son los hermanos en la fe. Los hermanos en la fe pueden ser otro gallo en nuestra vida. Amistades cercanas, cristianas, que puedes hablar con ellos, contarles tus problemas, contarles tus necesidades, escuchar sus consejos y que te pueden avisar cuando te duermes en el pecado y pueden cantarte como el gallo y decir, cuidado, recuerda las palabras de Cristo. Otro gallo pueden ser los pastores o ancianos fieles y piadosos de las iglesias que velan por tu bien y te pueden preguntar cómo vas, o llamarte, o corregirte para tu bien. Son gallos que ha puesto Dios en su iglesia para animar al rebaño, para avisar al rebaño que se comienza a alejar. Y necesitamos más gallos, más hermanos que hablen con ese hermano que lleva tiempo sin venir, que llamen a ese hermano y le digan, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de ánimo? Necesitamos esto. Cristiano, necesitas estos recordatorios, necesitas estas barreras, necesitas todo lo que pueda hacer falta, estos gallos que te avisen de no meterte en el pecado. No meterte en el pecado. Cuidado. Ten una conciencia sensible. Rodéate de hermanos en la fe que te puedan avisar cuando te alejas. Congrégate en una iglesia, pide membresía en una iglesia para así poder tener ese cuidado también pastoral para no alejarte del camino. Y luego, ¿qué hace Pedro entonces? Entonces se acuerda de las palabras de Jesús. Nos dice ahí. Cristo lo había anunciado antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, cuando Pedro había dicho con tanto orgullo, yo nunca te voy a negar, yo nunca me voy a alejar. Pero Cristo también había dicho, y esas son las palabras que seguramente traían consuelo y esperanza a Pedro. En los versículos anteriores, en el versículo 32 del capítulo 22, Cristo le había dicho, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sabía que, aunque había pecado, aunque se había alejado, este mismo Cristo que se había girado para mirarle, este mismo Cristo estaba orando por él. Este mismo Cristo en su misericordia le iba a levantar. Cristo había orado por él. Y esto entonces lleva a Pedro a un arrepentimiento genuino. Esto es nuestro cuarto punto. Hemos visto primero los pasos graduales, cómo se alejó, la caída en el pecado. En tercer lugar hemos visto lo que cambia todo, la mirada de Jesús, el mensajero de Jesús y las palabras de Jesús. Y en cuarto lugar vemos este arrepentimiento genuino, versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. ¿Qué palabra hay ahí? Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Primero tenía que salir fuera. No podía seguir a donde estaba. Ese lugar, esas compañías, habían sido también causa de tropiezo. Así que Pedro tiene que irse.
Ya no vale el orgullo de decir, yo voy a estar aquí hasta el final. No, 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 no. Orgullo fuera. He caído, he tropezado. Fuera orgullo. Ya no vale, todo esto no vale para nada. El orgullo no le había servido a Pedro para no caer, ni te va a servir a ti tampoco. Todo esto fuera. Tenía que salir afuera. No podía estar ahí. Y de eso aprendemos también, que si un lugar te es ocasión de caer, si unas compañías te son ocasión de caer, sácalas de ti, quítalas. Mejor te es entrar al cielo tú solo sin ningún amigo en este mundo, que teniendo 1000 amigos ser echado en el infierno. Si hay cosas incluso lícitas que te están siendo ocasión de caer, como calentarse en el fuego aquí a Pedro, mejor estar con frío afuera que ser lanzado, que traicionar a Cristo de esta manera. El arrepentimiento requiere medidas radicales. Huir de la tentación muchas veces significa salir literalmente de un sitio o salir literalmente de un trabajo. Y aunque él ya hubiera caído en el pecado, debía salir lo antes posible para que el pecado no fuera más y más y más y más. Porque a veces Satanás incluso tienta a decir, ¿ya has caído 3 veces? ¿Para qué salir ahora? Quédate ahí. Si ya lo has hecho, continúa. Pero es otra vez, es seguir cayendo en la tentación. Aunque hayas caído, sabe que Dios te sacará y te levantará. En el arrepentimiento verdadero tendrá que haber un cambio que se va a notar en el exterior. Y este cambio se notó en Pedro. Estaba ahí, miró Cristo y ¿qué hizo Pedro? Salir corriendo. Salir de allí. La gente diría, ¿dónde se va este? Salió, porque ese no era su lugar. Y nos dice después que lloró amargamente. Lloró amargamente. El arrepentimiento verdadero lleva un dolor en el corazón de un lloro amargo. Si tú no has sentido nunca un dolor por tu pecado, un lloro, no tiene por qué ser lloro de lágrimas reales, o sea, lágrimas que caen por aquí, pero unas lágrimas del corazón. Si no has sentido ese dolor por tu pecado, cuidado, examínate si de verdad conoces a Cristo. Porque el verdadero cristiano cuando peca llora amargamente y el que viene a Cristo por primera vez se da cuenta de su pecado y se arrepiente, le duele el pecado. El cristiano no puede vivir en pecado y decir, no pasa nada. No, le duele, llora amargamente. Y es amargo el pecado. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Esto le dice Dios a su pueblo, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, lo que había hecho Pedro ahora. Malo y amargo es el pecado. Y es que el pecado promete placer en el momento y luego produce un dolor duradero. Tienes placer por unos minutos y luego dolor que dura muchísimo. Es como esa comida grasienta. En Irlanda a veces íbamos a comer lo que allí se llama un fish and chips, que es pescado y patatas. Pero el pescado no es pescado normal, el pescado es pescado con una cosa así de rebozado, grasa, manteca y de todo por encima. Y cuando lo comes está buenísimo. Y a veces decía lo que me encanta, pero siempre que lo comía por esa noche tenía un dolor de barriga tremenda. Quizá te ha pasado a ti algunas veces, comes algo grasiento, te parece muy sabroso y crujiente y luego esa noche dices, qué tonto soy, otra vez con dolor de barriga. Y aborreces incluso la comida y dices, ¿por qué me lo he comido? El pecado es exactamente igual, exactamente igual. Lo ves y dices, parece apetitoso, parece que será dulce. Y por un momento parece dulce y luego te trae una amargura tremenda. Piensa en el pecado de David. David, otro cristiano también, que cayó como Pedro. David vio ahí el placer instantáneo, vio el cuerpo perfecto ahí bañándose, desnuda. La vio y dijo, esto es placer, yo soy el rey, soy el que manda, puedo hacer todo lo que quiera, la traigo y paso una noche de placer con ella y todo va bien. Y eso le llevó a otro pecado. El pecado del adulterio le llevó al pecado de mentira, el pecado de mentira le llevó al pecado de asesinato. Y todo esto destrozó su vida. Y la amargura que David pasó por lo que había hecho es indescifrable. Y el pecado es así, parece que es dulce, parece que hay placer, y luego es amargura. Salmo 51, lo escribió David, un salmo de arrepentimiento verdadero, diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Job también cayó en pensar que sabía incluso más que Dios, y al final Dios le habla y dice Job: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento verdadero lleva a un dolor del corazón. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, miserable de mí. Job decía: me arrepiento en polvo, me aborrezco a mí mismo. Debe haber un verdadero lloro del corazón en el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento, esa es la tristeza según Dios que produce arrepentimiento verdadero. Ese es el arrepentimiento verdadero, arrepentimiento que te lleva a Cristo y que no te hace volver al pecado, sino que te saca del pecado. Porque te saca de tu pecado para ir a Cristo. No es un arrepentimiento del pecado para entrar en otro pecado, sino un arrepentimiento del pecado que te lleva a Cristo. Esta es la misericordia de nuestro Dios para cristianos que caen, como Pedro y como tú y como yo. 7 veces cae el justo. Yo he caído más de 7 y estoy seguro que tú también. Pero el Señor nos levanta. El Señor nos levanta por su misericordia. Él nos mira, mírale a Él y con su mirada Él te levanta, te saca, te restaura. Y sabemos, nos dice también el Evangelio de Juan, que Cristo tuvo una conversación con Pedro después de resucitar, en la que Pedro fue restaurado. Vamos a orar.